Esta pintura se llama Iván el Terrible y su hijo. Terminada por el artista ruso Ilya Repin en 1885, nos presenta la escena donde Iván el Terrible, el primer zar ruso, golpea y asesina a su hijo, Iván Ivanovich. No muestra el momento en que Iván, en un ataque de ira incontrolable, golpea mortalmente a su hijo en la cabeza. Muestra lo que ocurre después. Ese horrible momento después de un golpe, donde te das cuenta de las consecuencias que tu violencia e ira tienen en la gente que amas. Iván, con unos ojos llenos de dolor, locura, tristeza y temor, abraza con gentileza, amor y cariño a su hijo, quien lentamente se desangra en sus manos. Puedes verlo en los ojos de Iván, la culpa, el deseo de volver atrás, tan solo unos segundos para detener su mano. La inconfundible mirada de alguien que sabe que, en tan solo un momento, ha tomado una decisión de la que jamás podrá perdonarse o redimirse. Es la mirada de un padre que ama a su hijo, deseando con cada gramo de su ser no haber levantado su mano con ira en contra de él. Pero es demasiado tarde. El joven Iván se ha ido. Iván el Terrible tiene el cadáver de su bebé en sus manos, y no existe nadie más para culpar que él mismo. Es una de mis pinturas favoritas de todos los tiempos. Me recuerda el poder que tiene el arte de hacerte sentir emoción, dolor, tristeza, remordimiento, pena y tragedia. Especialmente porque representa algo que creo es una constante en la historia de la humanidad. De padres que sin duda alguna aman con fervor a sus hijos hombres, pero por una razón u otra son incapaces de mostrar este amor hasta que es muy tarde. Peor aún, los dañan, los trauman y los destruyen. No importa de qué cultura vengas, la historia siempre se repite. Mucha tinta se ha derramado para hablar de la figura paterna como un villano. Es obvio, el padre siempre va a representar el pasado y la tradición, mientras el hijo toma el lugar del avance, de lo nuevo. Así que es obvio que muchas narrativas culturales giran en torno a la muerte simbólica del pasado a las manos del futuro. Al mismo tiempo, hemos visto muchos ejemplos de figuras paternas cuidando de niñas pequeñas para darle un mejor futuro, o de figuras maternas siendo el refugio de pequeños hombrecitos, a punto de afrontarse un mundo que les quitará todo el derecho a la ternura y el amor solo por su género. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de padres e hijos? Padres e hijos que se aman sinceramente, pero por culpa de nuestra sociedad, una sociedad que es incapaz de entender un amor físico, tierno y sincero entre hombres, se quedan atrapados en sus gargantas. ¿Qué pasa cuando el padre, sabiendo la clase de mundo que le espera a su niño, decide prepararlo para él, para que sea un hombre de bien, uno que puede cuidar a una familia, un protector y alguien en quien confiar? Pero en el camino olvida darle esa ternura que él tanto necesitaba y anhelaba de su padre, que creía que las lecciones de vida, un techo y comida en la mesa podrían compensar palabras tan simples como un te amo. Un padre debe querer a su hijo, pero no mucho, al menos que lo quiera volver débil y una presa fácil del mundo que no tendrá tanta amabilidad como tú le tienes con él. Su madre le dará el cariño, tú le darás la fuerza y valor para afrontarse al mundo. Esto suele causar que incluso la paternidad masculina más positiva esté plagada por la creencia de que existe un punto en que tu hijo se vuelve hombre y no merece ser amado, al menos no de la forma en la que tratamos a los niños. Bell Hooks nos dice, por ejemplo: los niños pequeños son los únicos hombres en nuestra cultura que tienen permitido estar completamente en contacto con sus sentimientos, momentos permitidos donde pueden expresarse sin humillación sus deseos de amar y ser amados. Si son muy afortunados, son capaces de quedarse conectados a sus yo interiores antes de que entren en un sistema escolar patriarcal donde los roles de sexo rígido se les impondrá por sus compañeros tan rigurosamente como en cualquier prisión para hombres adultos. Esos pocos niños que viven en hogares antipatriarcales aprenden temprano a llevar una vida doble. En casa, donde pueden sentir, expresarse y ser; fuera de casa, deben adherirse al rol del niño patriarcal. Niños patriarcales, como sus contrapartes adultas, conocen las reglas, saben que no deben expresar sus sentimientos, con la excepción del enojo, que no deben hacer nada que pueda considerarse femenino o afeminado. Todos los días a lo largo del país, los niños consumen imágenes de medios de comunicación que les mandan un mensaje sobre cómo lidiar con las emociones. Ese mensaje es: pórtate mal. Portarse mal usualmente significa la agresión exteriorizada. Patear, gritar y pegar dan atención. Ya que la crianza patriarcal no les enseña a los varones a expresar sus sentimientos con palabras, los varones van a portarse mal o a explotar. A muy pocos niños se les enseña a expresar lo que sienten con palabras cuando lo sienten. E incluso cuando los niños son capaces de expresar su sentimiento en la niñez temprana, conforme crecen van aprendiendo que no se supone que sientan así que se desconectan.
Hooks también nos decía que todos, sin importar nuestro género, siempre buscábamos el amor de un hombre, ya sea romántico, platónico o sexual. Eso nos incluía a nosotros los hombres con nuestros padres. Deseamos su amor, su cariño, su ternura. La anhelamos, la necesitamos, pero incluso si ellos quieren dárnosla, pero generaciones de trauma masculino hacen que este amor no se pueda presentar de otra forma, que no sea con palabras de ánimo, consejos o guías de vida. Nunca pudiendo atravesar esa barrera de simplemente amar a nuestros hijos sin temor a repercusiones sociales. Y eso crea una gran desconexión entre padres e hijos, uno que fácilmente se puede volver en rencor, enojo o simplemente confusión. Confusión al no saber, porque incluso si el amor del padre es innegable, este nunca parece poder expresarlo de forma correcta. Franz Kafka, de hecho, lo pone de manera hermosa en su carta al padre. Queridísimo padre, hace poco me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe darte una respuesta, en parte precisamente por el miedo que te tengo, en parte precisamente por el miedo que te tengo, en parte porque para explicar los motivos de ese miedo necesito muchos pormenores que no puedo tener medianamente presentes cuando hablo. Hace poco me dijiste, yo siempre te he querido, aunque exteriormente no haya sido contigo como suelen ser otros padres. Precisamente porque no sé disimular como otros. Yo, padre, nunca he puesto en duda en general tu bondad para conmigo, pero esta observación no la considero acertada. Tú no sabes disimular, eso es cierto, pero solo por ese motivo querer afirmar que los otros padres disimulan es o bien puras ganas de no dar el brazo a torcer y entonces no vale la pena seguir discutiendo, o bien, y de eso se trata realmente en mi opinión, una forma velada de expresar que algo no funciona entre nosotros y que tú has contribuido, aunque sin culpa, a que así sea. No digo naturalmente que yo sea lo que soy solamente debido a influencia. Eso sería muy exagerado, y yo incluso tiendo a esa exageración. Es muy posible que aunque me hubieses criado completamente fuera de tu influencia, no hubiera llegado a ser la persona que tú habrías deseado. Yo habría sido feliz de tenerte como amigo, como jefe, como tío, como abuelo. Sí, incluso si bien aquí ya vacilo más, como suegro. Pero justamente como padre ha sido demasiado fuerte para mí. Una vez visto mi modo de explicar el miedo que te tengo, podrías responder. Tú afirmas que yo simplifico las cosas cuando te doy la culpa de la relación que tengo contigo. Pero creo que tú, pese a tus aparentes esfuerzos, simplificas cuando menos tanto como yo y además lo haces de manera mucho más ventajosa para ti. En primer lugar, tú también rechazas cualquier culpa o responsabilidad de tu parte. En eso procedemos pues de la misma manera. Pero mientras que yo, con toda sinceridad, tal y como lo pienso, te inculpo únicamente a ti, tú quieres ser al mismo tiempo súper listo y súper delicado, absolviéndome también, a mí, de toda culpa. Esto es solo un extracto de la carta, en realidad es de 30 hojas, y entra muchísimo de forma más personal en los problemas que Kafka tenía con su padre. Y si en serio quieres llorar, el canal Audio Clásicos tiene una versión leída en voz real que dura alrededor de 1 hora y media que puedes encontrar aquí mismo en YouTube. Pero al menos yo, cuando lo leí, no pude evitar pensar, verga, no soy el único. No voy a entrar en mucho detalle porque sinceramente no soy su amigo y no es de su incumbencia, pero si bien mi relación no es ni de cerca como la de Kafka con su padre, yo de hecho tengo una muy buena relación con él, al menos para estándares mexicanos, sí es difícil no sentirse identificado con ese fuerte sentimiento que he llegado a llamar: papá, yo sé que no es tu culpa, la masculinidad tóxica nos jodió a los dos en un nivel molecular, hiciste lo que pudiste con las herramientas emocionales que tenías y lo aprecio, pero carajo, si tu desapego me causó cicatrices emocionales que muy probablemente voy a terminar pasándole a mis hijos, si es que alguna vez los tengo. Y eso es un sentimiento bastante universal, en especial para gente que creció en mi generación. Ustedes saben, durante el final de la historia. Se siente un poco injusto quejarse o señalar estas cosas, considerando que para muchas personas, en especial en Latinoamérica, la figura del padre o simplemente no existe o es una violenta y peligrosa a la cual se le debe temer. Para mí, mi papá es mi maestro, mi guía, y hasta el día de hoy, con casi 28 años, siento que debo buscar su guía para muchas cosas antes de siquiera hacerlas, porque así de mucho confío en él, algo que tristemente es un privilegio que muchos no tienen. Pero la distancia no deja de existir. No es el mismo amor que le muestro a mi madre. Es raro que nos abracemos y no lo he besado en la mejilla desde que era un niño. No existe esa conexión, ese cariño físico, y es algo que muchos pueden recordar.
Pero aún así el amor está ahí, a su propia manera. Era muy claro que no quería que me mudara de su casa para empezar a formar mi propia vida. Y si por él fuera, nuestra casa se vería como la de los Madrigal o la de los Finch, con cuartos para cada uno de los miembros de la familia sin importar qué tan alto vaya. Porque toda su vida ha sido así, y tener a sus hijos lejos le duele mucho. Y aún así me ayudó con todo el proceso de mudanza, no solo con el movimiento de mis cosas. Revisó la casa de pies a cabezas, arregló defectos con la luz y se encargó de instalar básicamente toda la cocina y el gas para mí. Y aún me está ayudando hasta el día de hoy. Y no es como si me hubiera ido muy lejos, vivo a 5 minutos de su casa. Aún recuerdo como la primera vez que hice un viaje de carretera y a otro país, por mi propia cuenta, él no deja de preguntar cómo iba mi progreso, si notaba algo malo con el auto o si necesitaba ayuda en cualquier cosa. Y cuando nos encontramos con una verdaderamente aterradora tormenta durante el regreso a mi ciudad, recuerdo cómo lo vi respirar más tranquilo y dejar caer un peso en sus hombros cuando le dije que había seguido todos sus consejos para manejar en la lluvia torrencial de la carretera y que eso básicamente me permitió llegar sano y salvo a casa. Mi padre está orgulloso de la persona en la que me convertí, de que todos sus consejos funcionaron. Soy la persona que soy hoy, en parte, gracias a él. Y mi abuelo era igual, siempre hablaba con mucho orgullo de cómo fue él quien sin estudios formales logró que su hijo y sus 3 hijas tuvieran una carrera, le regaló el terreno donde construyeron su casa a 2 de ellos y básicamente lo sacó adelante en uno de los periodos económicos más difíciles de México. Mi abuelo era uno de los mejores mecánicos que jamás conocí, hasta tal punto que mi papá, quien es también un excelente mecánico, aún solía pedirle ayuda a su avanzada edad para resolver problemas con nuestros carros. E incluso cuando talleres mecánicos grandes de Estados Unidos le rogaban básicamente irse a trabajar con ellos, él nunca lo hizo porque no soportaba la idea de dejar a su familia lejos, de solo escucharlos en llamadas o en fotos. Ese era el amor y el aprecio por la familia que mi abuelo tenía, que le pasó a mi padre y que mi padre me pasó a mí. Unos años después de que él muriera, mientras mi papá arreglaba el carro de mi hermana, le dijo que, mira, tu abuelo nos ayudó a arreglarlo, porque encontró justo la pieza que necesitaba en su antiguo cuarto de herramientas. Ese es el nivel de amor masculino que existe en mi casa. Y aún así, no me gustan mucho los nuevos God of War. Creo que son bastante lentos y pesados para una saga de juegos que se lanzó a la fama por ser rápidos, reactivos y llenos de acción. Muchas veces, mientras jugaba, sentía que Kratos hacía cosas más chidas en las cinemáticas que en el juego, que para ser justos, el original abusaba también mucho de los Quick Time Events, pero después de jugar Devil May Cry 5, me dije a mí mismo, espera un segundo, aún se pueden hacer juegos rápidos de acción con buena historia. Sony simplemente apesta para experimentar con su gameplay. Pero incluso con estas opiniones sigo volviendo una y otra vez a uno de los primeros momentos durante el primer juego, la escena de la cacería. Kratos le enseña a Atreus cómo valerse por sí mismo, cómo quitar una vida y lo que debe hacer para sobrevivir. Y no se guarda sus golpes, Atreus falla a dar el tiro letal, meramente hiriendo al venado. Así que cuando lo encuentran en el piso, desangrándose dolorosamente, Kratos le enseña otra valiosa lección. Debes terminar lo que empezaste, y para vivir, a veces debes hacer a otros sufrir. Atreus es un niño pequeño, así que por supuesto se le dificulta quitar una vida, incluso si es por su propia supervivencia. Por eso, Kratos debe tomar gentilmente sus manos y ayudarlo a terminar el trabajo. Lo hace con cuidado de no lastimar a su hijo y de hacerlo de la forma más rápida e indolora para el venado. Es, hasta cierto punto, un momento tierno de padre e hijo. Pero una vez el venado deja de sangrar y Atreus llora en silencio por el trauma que es quitar otra vida, Kratos lentamente levanta su mano, como si fuera a consolar a su hijo, solo para arrepentirse en el último momento. Kratos no es esa clase de hombre. Kratos no puede mostrarle ternura y compasión a su hijo, no sabe cómo hacerlo y tiene miedo de dejar caer la máscara, de dañar a su hijo por error, de que ver a su padre siendo vulnerable cause más problemas a largo plazo que simplemente consolar a su hijo llorando. Kratos no sabe tener otra forma de comunicación con su hijo, a quien claramente ama más que la violencia y el dolor. Vemos algo similar en Moral Orel, donde casi todo el conflicto de la serie gira alrededor de la relación que Orel Puppington tiene con su padre, Clay Puppington. Ya hice un video sobre la serie el año pasado, me gustaría retomar el tema del padre, que creo que no pude darle las vueltas que necesitaba al video, porque eventualmente descubrimos que incluso tras todo el abuso y las malas lecciones de vida a las que Clay somete a su hijo, este en realidad lo quiere y a su propia y jodida manera intenta volverlo un hombre de bien en su mundo. Pero gracias a que cuando Clay era niño y que durante un accidente le causó un infarto a su madre, Clay terminó pensando que la única forma en la que le pueden mostrar afecto, al menos un hombre a otro, es por medio de la violencia. No solo lo hace con su hijo, sino que llega al punto en que intenta provocar una pelea para conseguir algo, afecto, una reacción, lo que sea emocionalmente que lo haga conectar. Where are you all going? Get back here! You come back!
back here! Show me that you have 1 ounce of testosterone between the 3 of you! Lo más triste es que el abuelo Puppington sabe que la cagó con esto, que debió ser un mejor padre para Clay, que no debió culpar a un niño de la muerte de su esposa, pero se da cuenta de esto demasiado tarde. Han pasado años y el rencor es irreconciliable. Intenta enmendar las cosas con su nieto, pero eso no sirve de mucho porque Clay aleja a su hijo de su abuelo. ¿Y por qué no lo haría? Es el hombre que lo torturó y maltrató cuando él solo quería a alguien que le diera cariño en el momento más difícil de su vida. Clay es un monstruo, sí, pero fue su crianza quien lo volvió así, quien lo hizo moverse a una comunidad rencorosa y sin amor. De hecho, mucho de lo que vemos de Clay antes de la muerte de su madre y de casarse con Bloberta es que era muy parecido a Orel, es solo que eventualmente el pueblo lo rompió y lo volvió como el resto, una persona egoísta, hipócrita y violenta. Orel solo logra salvarse y romper el ciclo de la violencia, en parte porque su abuelo intentó ayudarlo cuando era niño y porque conoció a algunas personas en su vida que realmente lo amaban por su amabilidad y cariño y que no lo destruyeron como a Clay, pero también en gran parte porque vio el monstruo en el que se volvió Clay, le dio asco y no quiso ser como él. Es una tragedia porque es imposible culpar a alguien en esta situación. Es, como en muchos de los ejemplos de este video, un resultado de sistemas y constructos sociales que nos dicen que los hombres deben de ser de cierta manera, que debemos negarnos el cariño los unos a los otros, incluso de padre e hijo y viceversa, causando que nos hagamos daño entre nosotros, incluso cuando lo único que queremos es que nuestros hijos sean la mejor versión de sí mismos, y que el mundo no los destruya por ser sensibles y llenos de amor. Pero en un intento de cuidarlos, de defenderlos y educarlos para afrontarse al mundo, los padres dejan cicatrices y dolor irreparable en sus hijos, quienes eventualmente lo pasan a la siguiente generación. Como Bell Hooks lo dice en La voluntad de cambiar, ser vulnerable es un estado emocional que muchos hombres buscan evitar. Algunos hombres pasan su vida en un estado evitativo y por lo tanto nunca experimentan la intimidad. Tristemente todos hemos confabulado con el patriarcado al fingir con los hombres, pretendiendo niveles de intimidad y cercanía que no sentimos. Les decimos a los hombres que los amamos cuando no tenemos ni idea de quiénes son en realidad. Les decimos a los padres que los amamos cuando en realidad estamos aterradas de compartir nuestras percepciones de ellos. Nuestro miedo de que, si no estamos de acuerdo, nos repudiarán, excomulgadas. Es así como confabulamos con la cultura del patriarcado para hacer sentir a los hombres que pueden tenerlo todo, que pueden abrazar la masculinidad patriarcal y aún así tener sus seres amados. En realidad, mientras más patriarcal sea un hombre, más desconectado debe estar de sentir. Si no puede sentir, no puede conectar. Si no puede conectar, no puede ser íntimo. La vergüenza, la vulnerabilidad emocional es lo que los hombres que están cerrados emocionalmente comúnmente buscan esconder, ya que humillar es usado comúnmente para socializar a los niños y que se alejen de sus seres sentimentales internos para guiarlos a la máscara de la masculinidad patriarcal. Muchos hombres mayores tienen una voz interna que los humilla. Nuestros hijos aprenden este código temprano y lo aprenden bien. No llores, no seas vulnerable, no muestres debilidad. Fundamentalmente, no demuestres que te importa. Como sociedad, tenemos cierta noción de que criar niñas y niños íntegros es una buena idea, pero eso no significa que lo hagamos. Aunque tú o yo pudiéramos estar comprometidos a criar niños sin camisas de fuerza, la cultura a la larga, aunque puede estar cambiando, sigue aún lejos de cambiar. Por más que lo intentemos en películas, teatros, salones de clase, parques infantiles, nuestros hijos e hijas son bombardeados con mensajes tradicionales sobre masculinidad y feminidad, hora tras hora, día tras día. He estado dándole vueltas al asunto y creo que es hasta irresponsable de mi parte no mencionar el papel que la homofobia, en especial la homofobia influida por el cristianismo, tiene a la hora de hablar de amor masculino. Muchos padres y hombres en general niegan compartir su amor con sus hijos u otros hombres si este no es oculto con una capa de agresividad o ironía por miedo a verse gays. Es hasta un meme hoy en día el cómo los hombres muchas veces van a coquetear o expresar cariño con sus amigos hombres siempre y cuando este sea claramente oculto bajo un montón de chistes e insinceridad. Pero esto es cierto, hombres alrededor del mundo, pero especialmente en Latinoamérica, un lugar en el que la idea de lo que es un hombre masculino y correcto fueron dictadas por décadas de ideales católicos machistas, nos prohíben mostrar nuestro cariño a otros hombres fuera de la forma permitida por miedo a parecer gay. ¿Cuándo fue la última vez que tú, como hombre, le diste un abrazo a tu mejor amigo? Y no hablo de un abrazo cualquiera, hablo de un abrazo profundo, largo, donde puedes sentir su cuerpo junto al tuyo, esa conexión que solo el contacto humano puede tener. Las chicas lo hacen muy seguido, puedes ver cómo toman las manos de sus amigas o las abrazan, incluso para las interacciones más banales, como no verse un par de días o tener un ascenso en el trabajo. Para los hombres, esta clase de contacto parece solo estar reservado para los momentos más difíciles de nuestra vida, una muerte en la familia, un corazón roto o una enfermedad muy grave. Incluso los hombres más deconstruidos y que saben del daño que les hace la masculinidad tóxica, batallan para quitarse esa idea de que mostrar apego a otros hombres es un poquito gay.
lo cual obviamente se traduce en las relaciones que tenemos con nuestra familia, nuestros hijos y nuestros padres. Así que terminamos con generación tras generación de hombres que sienten que algo les falta, al menos en el aspecto emocional, de sus relaciones con otros hombres y que, por tabús culturales, simplemente no pasa por nuestra cabeza para superar esa barrera mental y emocional, porque son palabras que simplemente no existen en nuestro vocabulario para expresar un sentimiento que parece alienígena para nosotros. It may pain me to say it, but the boy over there is actually almost as strong as I am. Then again, unlike you, he's half me. Si le preguntas a cualquier fan de Dragon Ball quién es el mejor padre de la saga, probablemente responderán que es Vegeta, y con justa razón. Mientras la mayoría de los padres en la saga, nuestro protagonista Goku incluido, se caracterizan por abandonar a sus hijos y dejar que las mujeres o los pícoros de su vida los cuiden, Vegeta resalta por cuidar a sus dos hijos de forma muy cercana. Admitámoslo, es la esposa trofeo de Bulma, que va todos los días al gimnasio y recoge a sus hijos de la escuela en una lobo del año mientras la doctora Brief se encarga de pagar las cuentas. Pero esto no fue siempre así. Durante la saga de los androides, incluso después de descubrir que Trunks es su hijo del futuro, Vegeta no hace nada más que tratarlo como un mocoso engreído, ni siquiera dignándose a llamarlo su hijo o intentando conectar con él. En gran parte por su complejo de inferioridad. Solo imagínate descubrir que tu hijo del futuro no solo es más fuerte que tú, sino que puede convertirse en Super Saiyajin al comando, y que el futuro del que viene sucede precisamente porque tú fuiste muy débil para derrotar a la nueva amenaza después de la muerte de Goku, pero también viene del hecho de que los Saiyajines simplemente son terribles padres. La cultura indica que los guerreros de clase baja deben ser enviados a planetas para conquistarlos o morir intentándolo, apenas siendo bebés. Es una cultura que no considera las relaciones familiares como algo importante, ya que incluso Vegeta, príncipe de todos los Saiyajines, no tuvo una relación cercana con su padre, y le dejó la tarea de cuidarlo a Nappa, quien, si la forma en que Vegeta lo asesinó cuando falló en luchar contra Goku nos dice algo, no hizo más que lo mínimo necesario para que el niño no muriera. Para Vegeta, que su hijo quiera conectar con él de forma emocional es probablemente un concepto tan alienígena como para nosotros lo sería respirar bajo el agua. Simplemente no es algo que esté en su programación, o eso podría parecer. La versión Abridged es la que mejor lo trata, en mi opinión, ya que mientras pasan los años en preparación para luchar contra Cell, Vegeta empieza a ver a Trunks más como un guerrero digno, alguien que merece su respeto. Y el hecho de que estuviera dispuesto a meterse a las patadas con él para salvar al mundo de Cell perfecto le indica que, si bien no es un guerrero Saiyajin pura sangre como él, sí tiene el valor de hacerle frente a su padre para defender lo que él cree es correcto. Todo culmina en uno de mis momentos favoritos de toda la serie. Been there too, I guess. Although honestly, the afterlife part isn't too bad. The whole dying part of it is haunting. Everything just kind of slows down and you feel yourself slip the mortal coil. To this day, I still wonder if I've ever been brought back or if I'm still in the process of dying, you know? Oh my God, someone finally put it into words. Is it any easier the second time? Believe it or not, it's worse. My baby boy! En un momento de falsa celebración, descubrimos que Cell sobrevivió de la peor manera posible, ya que asesina a Trunks. Vegeta grita con ira incontrolable. Su hijo, su bebé, se ha ido en un segundo. En un segundo sufre ese dolor que solo puede venir tras perder algo que no sabías que tenías hasta que lo perdiste. De tantas palabras y tanto cariño que nunca más vas a volver a experimentar. De que te quiten de las manos a lo que más amas. Por primera vez, el príncipe de todos los Saiyajines pelea por una ira que no es egoísta. La ira de perder a su familia. Vegeta, no! Goodbye, Vegeta. Claro, Vegeta pierde, como siempre, pero al menos parece que aprendió la lección. Despidiéndose de Trunks con un silencioso pero sincero respeto, usa los próximos años para cuidar y educar a su hijo, de una forma que probablemente es completamente nueva para él. Le enseña a pelear, a volverse un guerrero como él, algo que nunca hubiera ocurrido en su cultura, rompe el ciclo de abuso institucional que los Saiyajines tenían para su gente, donde los niños eran simplemente enviados a valerse por sí mismos a planetas hostiles, y ama a su hijo de una forma en la que solo él podría hacer, enseñándole, volviéndolo más fuerte. Para Vegeta, esto probablemente es la forma más radical en la que puede criar a su hijo, y que va en contra de todo lo que él sabía, y aún así... Déjame abrazarte. Papá, pero... ¿Qué te sucede, papá? ¿Por qué haces esto? Me da mucha pena. Cuídate mucho, hijo.
Aún así, nunca le había mostrado cariño de una forma tan simple como un abrazo. De nuevo, vemos esta idea de que los padres solo son capaces de mostrar cariño y amor a sus hijos por medio de la violencia, volviéndolos fuertes para enfrentarse al mundo, dejando a un lado la muy necesaria ternura que todos, como humanos, necesitamos y ansiamos. De nuevo, vemos que esta ternura no es otorgada hasta que ya es demasiado tarde. Vegeta lo hace porque sabe que no va a volver. Este será su sacrificio final, y no se puede ir sin antes regalarle a su hijo y a él mismo momento de vulnerabilidad y ternura, porque por una última vez, su acto más grande de amor a su hijo y a su futuro es uno de violencia. Papa 誇り高きサイヤ人の王子なんだぞ。確かスーパーサイヤ人だとか言ってたね。君がそうだとしたら史上最強なんてのはそんなものなのかい？僕のパパはすごいんだぞ。サイヤ人の王子があんな奴に負けるもんか。 Yo solo quería regresar a como era antes. Mi ho fin sopra i capelli del tuo ridicolo senso di pietà e della tua umanità. Déjeme abrazado. You may have invaded my mind and my body, but there's one thing a Saiyan always keeps: his pride! Este video fue elegido por los mecenas de diciembre tanto en Patreon como en YouTube. Recuerda que Talking Vidia puede existir y continuar con la calidad que tiene hoy en día gracias al apoyo de fans como tú. Con una aportación tan pequeña como $1 o 20 pesos mexicanos al mes me permitirá seguir con este proyecto. Mecenas como Cerberus, Jesús Adán, Chep, Alexis, Chris Jesus, Valentín Camargo, Axel Art, Antonio Ángeles, La Nueva Karataker, Matías Lacanel, Spinorex X, Oscar de Venegas, Lucas Abraham y L. Y si te gusta la historia sobre The Issues, próximamente estaré empezando la producción de mi cómic Desertoras, que se trata de eso y mucho, mucho más. Amor queer, peleas en naves espaciales, antifascismo, así que apoya el canal, también apoya la creación de Desertoras. También recuerda que si no puedes ayudar monetariamente, darle like al video, comentar y compartir ayuda mucho con el algoritmo. ¡Hey tú! Sí, tú. ¿Creíste que te había salvado de mí? Pues no. Aquí tienes más juegos chingones a buenos precios. Humble Bundle nos trae el paquete Awesome Games Done Quick 2024, donde por solo $10 podrás llevarte 8 chingones juegos con los que podrás empezar a practicar tus speedrunners hoy mismo. Entre ellos, Celeste y Sonic Adventure 2, juegos con el sello de calidad Talking Vidia. Sigue el enlace en pantalla, en la descripción y el primer comentario para usar mi link de afiliado. Recuerda que puedes cambiar la cantidad si quieres que más se vaya a la Fundación para Prevenir el Cáncer o para tu youtuber favorito que te recomendó un juego chingón. Ahora volvemos con nuestra programación regular. About fucking time. Sé que me estoy disparando en el pie por tan solo mencionar a Warhammer 40.000, porque sé que mucha gente quiere que hable sobre la franquicia. Y por eso deben unirse al Patreon o volverse miembros en YouTube ahora mismo si quieren votar, porque esa es la siguiente votación de video, promoción desvergonzada. Pero creo que algo que se sabe decir es tangencialmente familiar con la franquicia es que el emperador de la humanidad es muy mal padre. No solo con la humanidad en sí, sino también con sus primarcas y custodios, viéndolos más como herramientas glorificadas que como sus hijos. De hecho, el emperador siendo un terrible padre es gran parte de la razón por la cual ocurrió la herejía de Horus. Por un lado, ya que en su deseo de proteger a la humanidad del caos los volvió ignorantes ante este, haciéndolos víctimas más fáciles de corrupción por él mismo, y porque tratar a los primarcas como herramientas terminó causando que literalmente la mitad de ellos se rebelara en su contra en cuanto el caos hizo su primer ataque real en la historia de la humanidad.
Y uno podría argumentar que el emperador no hizo mucho para evitar que los dioses del caos influyeran en Horus para su traición. Después de todo, la visión que le dieron, donde el emperador se deshace de él y sus hermanos porque ya no le sirven, hubiera sido más difícil de creer si de nuevo el emperador no se concentrara tanto en la humanidad como un ente gigantesco por el cual está bien sacrificar millones de vidas si eso significa llegar a un mitológico futuro perfecto, y que ni siquiera los primarcas y los marines espaciales, sus supuestas más perfectas creaciones, se salvan de ser más que herramientas en la guerra eterna que el imperio de la humanidad está atrapado contra los alienígenas y las fuerzas del caos. El emperador, en su supuesto amor por la humanidad, se volvió el arquitecto de su propia destrucción y la del imperio. Pero mi versión favorita del emperador como un personaje es la de la webseries si el emperador tuviera un aparato de texto de diálogo, y que sin importar lo que diga Games Workshop sobre el contenido creado por los fans o sobre lo que está ocurriendo en el Milenio 42, este sigue siendo mi versión del canon. It's still real to me, damn it! Algo que la serie hace muy bien es presentar al emperador como el megalomaníaco que, si bien es extremadamente poderoso, no está ni cerca de ser el iluminado e infalible ser que cree es. Y los siglos de inmortalidad y su obsesión con ver todo a gran escala y por el bien mayor realmente lo han alejado de la humanidad. Y si bien la herejía de Horus y estar atrapado en el trono no es algo bueno, es lejos de lo peor que hubiera podido pasar si seguía por el camino del imperio humano, incluyendo la muy real posibilidad de crear un quinto dios del caos con el emperador como su avatar. Y aún así, esta versión del emperador muestra más cariño por sus hijos, incluso si quizás será solo para hacer pequeños chistes. Okay, sorry, my lord, but why? Fine, I'll tell them. Yeah, I'll be right over shortly. I'll make sure to hurry. Yes, I'll bring your centurion too. Okay, bye. Love you too, Dad. Irónicamente, el emperador de esta serie es uno de los pocos ejemplos de esta lista que logra salir del ciclo de amar a mi hijo por medio de violencia para protegerlos, y tan solo porque las decisiones pendejas de Game Workshop forzaron a Bru Alfabusa a crear una nueva serie, ahora en el universo de World of Darkness, llamada Hunter the Parenting. Para el episodio 30 de Text-to-Speech Divide, ya eran los personajes de Warhammer tan solo nombre, así que era obvio que Alfabusa seguiría usándolos en el futuro. Después de todo, habíamos llegado a apreciar la dinámica entre el emperador, Rogaldor, Magnus y Kitten, así que cuando su equipo empezó la nueva serie, tan solo fue cambiarles los nombres y hacerlos legalmente distintos. Pero algo que es muy diferente es Big D, quien obviamente es el emperador, que ahora se volvió un chichifo drogadicto cazador de vampiros, y mientras muchas cosas se puede decir de él, como el hecho de que aparentemente pelea usando 20 drogas diferentes para debilitar a sus vampiros enemigos, o que se acostó con tantas personas en sus viajes como cazador que ni él sabe cuántos hijos tiene realmente, no se puede decir que es un mal padre. A su manera. Marcus, you do not let vampires diablerize each other unless you know exactly what you are doing. How the fuck was I supposed to know? How many times must I tell you, son? Playing God is a sometimes thing. No puedo evitar pensar que esto es lo que el emperador desearía hacer sin el peso de ser el ejemplo y pináculo de la humanidad. Solo un sujeto normal que quiere pasar tiempo con sus hijos y sus nietos. Sí, sigue esta tradición de los hombres solo pueden demostrar cariño y amor por medio de violencia. Después de todo, son cazadores de vampiros. Pero hey, al menos podemos ver lo que el emperador sería si fuera un buen padre y realmente quisiera a sus hijos. Hey kids! I got some rather tasty information out of that Kevin guy. He told me that Chapter House and Yarmouth what are you doing? Otro ejemplo en el que puedo pensar es en el padre de Lluvia Hamburguesas, quien claramente quiere mucho a Flynn, pero le preocupa que su hijo ande tan solo haciendo inventos que a nadie le gusta, cuando podría estar trabajando con él y aprendiendo algo de cómo ganarse la vida de forma honesta y segura, que podría pasar a sus hijos en el futuro. Que creo es algo muy común en los padres, cuando ven que su hijo quiere ser estrella de rock, actor o un artista. Y obviamente les entra el miedo de mi hijo se va a morir de hambre. Y terminan tan solo haciéndolo sentir como lo que hace no vale la pena, o es una estupidez que tan solo les va a romper el corazón. Algo así como en mi papá cuando se enteró de que hacía videos en YouTube y se preocupó de que no servirían para nada. Pero tengo una placa, papá, una placa de 100,000 suscriptores y un canal moderadamente exitoso que me da un buen ingreso económico. ¿Quién está desperdiciando su tiempo ahora, papá? Pero, chistes aparte, el padre de Flynn no odia lo que hace su hijo, o tiene miedo de que sea un fracasado. Al contrario, se preocupa de que el mundo se lo trague por querer aferrarse a sus sueños y en realidad está muy orgulloso de él por lo que ha logrado. Es solo que, como un hombre que viene de un trasfondo de trabajar con sus manos, que ha tenido un hijo que se mueve más a lo técnico y al futuro, es difícil comunicarse con él. Mi papá también, el rant fue solo un chiste, debo clarificarlo. Ya para finalizar, ¿por qué no hablamos de los dos ejemplos que me hicieron pensar en este video?
You must be the Belmont. Creo que arrojarle rosas a las primeras 2 temporadas de Castlevania en Netflix a estas alturas es inútil. La gente podría tener sus opiniones sobre lo que siguió después del arco de Drácula, pero es innegable que los episodios dedicados al suicidio más largo de la historia crearon uno de los mejores momentos de la televisión. Drácula es uno de los villanos que, a pesar de que sabes deben ser detenidos, no puedes evitar sentir, aunque sea un poquito empático con ellos, solo un poquito. Después de probablemente siglos de atormentar a la humanidad o mínimo alimentarse de ella, termina enamorándose de una humana común y corriente, a quien vuelve su esposa, solo para que los cochinos humanos desean hacer lo que los cochinos humanos hacen y la quemaran por bruja. Dios no quiera que las mujeres hagan cualquier cosa. El conflicto con su hijo comienza cuando este intenta recordarle que su madre no hubiera querido eso, a pesar de los crímenes de la humanidad, y que, con su violento plan de aniquilación humana, lo único que hace es manchar la memoria de su esposa. Drácula, como un buen hombre, toma las palabras de su hijo al corazón y procede a convertir un 6 de Tecate en violencia intrafamiliar. Esto es tan solo por poner en contexto el porqué de su batalla final, la forma en que Alucard, ahora con sus amigos, termina enfrentándose a su padre una vez más. Y aunque Drácula parece seguir con su idea de matar a todos los humanos y que chingue su madre mi hijo, cuando pelea con él es bastante claro que no lo está haciendo en serio, lo golpea con la mano cerrada, evitando usar sus garras que incluso pueden matar vampiros. No utiliza magia contra él y en general es bastante claro que se está conteniendo, a diferencia de cuando pelea contra Trevor y Sypha, donde claramente está apuntando a matar. Culminando finalmente con la escena que todos conocemos. Please, I'm killing a boy. Drácula, viendo cómo poco a poco destruye la casa y el cuarto donde él crió a su hijo junto con su esposa, se da cuenta de lo perdido que está. Y no solo es el típico, eres lo único que me queda de mi esposa y te estoy perdiendo. Es un honesto y sincero, yo amo a mi hijo, mi bebé, y lo estoy lastimando, que no lo puedo cuidar, que si lo amo, le estoy haciendo esta clase de daño. Es aquí donde se da cuenta de la verdad, que nunca tuvo que vengar a su esposa, que pudo elegir amar a su hijo, continuar con su vida, ser mejor. Pero no, decidió que la melancolía lo consumiera, que lo alejara de su hijo y que esté tan roto por dentro que no existe más remedio que de nuevo proteger su hijo por medio de violencia, y de la peor forma posible, saliendo para siempre de su vida. Had enough yet? I'll stop you. I'm ready when you are. El otro ejemplo que me llevó a hacer este video, Omni-Man, el epítome de tu papá es el villano. Como lo dije en Twitter, Invencible es para vatos que tienen una relación distante con sus papás, lo cual ha causado cierto resentimiento, pero aún así se aman y los vatos se sienten mal diciendo que son daddy issues, porque saben muy bien que les pudo ir peor en el apartado de problemas con papá. Y sí, no creo poder resumir mejor mis sentimientos sobre la serie y la relación de Mark con Nolan, que es alrededor de lo que gira toda la serie. Cuando la fachada finalmente cae y Omni-Man debe mostrar cuál es el verdadero destino de los Viltrumitas, primero intenta convencer a Mark de unírsele, pero entre más se va dando cuenta que su hijo no piensa hacerlo, más se va desesperando, y entra la versión Viltrumita del discurso paterno de soy tu padre y debes respetarme. You wanna die for this planet? Fine! What's 17 more years? I can always start again. Make another kid. Y es bastante claro que lo hice como una fachada, usando su longevidad y el nihilismo supremacista de los Viltrumitas para justificar su violencia en contra de su hijo. Que no importa si lo mata o si habla de su esposa como una mascota o si trata la vida humana como cosas desechables para enseñarle una lección a Mark sobre la superioridad de Viltrumita, los flashbacks de la infancia de Mark junto con el hecho de que claramente se está conteniendo mientras lo golpea, nos muestra que la bondad humana y el optimismo de su especie, que ante sus ojos debe vivir menos que un parpadeo, se le terminó pegando y le está afectando. Todas las cosas crueles, los golpes y la violencia tan solo son una autodefensa para no afrontar el hecho de que Mark tiene razón. Su familia es mucho más importante que la invasión Viltrumita. Tiene miedo de lo que los Viltrumitas le harán a su hijo si se enteran de que se le ablandó el corazón como a los humanos, que no es lo suficientemente fuerte para vivir en la extremadamente fascista sociedad Viltrumita, que pone la fuerza y el usarla para conseguir lo que quiera por encima de todo. Así que, de nuevo, debe intentar proteger a su hijo por medio de violencia, mostrarle el amor dándole las herramientas que necesita para afrontarse al mundo.
¿Qué es la sociedad viltrumita más que un reflejo distorsionado de nuestra sociedad, donde la hipermasculinidad, reflejada en un culto supremacista y militarista, despoja a los niños de las cosas que los hacen débiles, como empatía, compasión y amor, para volverlos los perfectos soldados que continuarán con el proyecto colonial de los viltrumitas? Y sí, en la serie los soldados viltrumitas incluyen hombres y mujeres, pero en el cómic original era bastante claro que el ejército viltrumita estaba compuesto en su mayoría por hombres, así que es imposible separar esta versión masculina de lo que es un viltrumita perfecto de nuestra visión de lo que hace un buen hombre. Es el extremo malvado de los ideales que un hombre debe defender, cuidar y ver por su familia, trasladado a la especie entera para volverlos violentos racistas que ven cualquier otra especie como inferior y que debe ser cuidada porque no sabe nada mejor. La carta del padre no es el único ejemplo de Kafka tratando sus problemas con la figura paterna. Toda la literatura del hombre estaba permeada por esta visión del padre, corrupta y que traumatiza a la gente que se supone debe cuidar, bajo la bien intencionada búsqueda de traerles un buen futuro. Se ha hablado mucho de cómo el fascismo es tan solo volver los daddy issues un sistema político, de querer una figura fuerte y disciplinada que nos cuide y proteja. Una en la que, incluso si le tenemos miedo y es violenta, sabemos que siempre nos cuidará. La escritura de Kafka y el imperio viltrumita nos muestra la conclusión lógica de esta ideología. Una sociedad entera construida en la idea de que el amor se puede mostrar solo mediante actos de sacrificio y violencia, que los hijos, los protegidos, deben estar agradecidos enteramente con los padres, hasta el punto que les toque tomar la manta del padre. Que cualquier otra muestra de amor, compasión o ternura son en realidad muestras de debilidad, y que programa a los hombres para verlos así, que en su amor mal guiado hieran y lastiman a sus hijos. Es sistemático, es más grande que Mark y Nolan, o que Kafka y su padre, o que tú y tu papá. Es corromper el amor real que nos tenemos como familia y volverlo una herramienta para conseguir los objetivos de otras personas. Yo nunca me he golpeado con mi papá, pero sí he tenido discusiones con él que se sintieron como ser arrojado por montañas, mientras él claramente solo quería lo mejor para mí, y por eso es tan difícil. Y es por eso que tenemos este momento tan importante. What will you have after 500 years? You, Dad. I still have you. En solo una palabra, Mark derrumba toda la ideología de Nolan. Le hace finalmente abrir los ojos a lo equivocado que está. Ve sus manos llenas de sangre de su bebé, la cara de su niño amoretonada por sus propias manos. Y al igual que Iván el Terrible, vemos esa culpa en los ojos, ese deseo de llevar el tiempo atrás, cambiar las cosas solo un poco, de detener su propia mano. Se da cuenta de que en su búsqueda de proteger a su hijo, de guiarlo, de volverlo un hombre de bien, de verlo brillar, simplemente lo lastimó y lo traumatizó. Esto no es amor, esto es control, es corrupción, y no puede culpar a nadie más que él mismo. Y aún así, Mark le dice que en 500 años lo va a tener a él, a su padre, alguien que siempre lo amará, que siempre lo cuidará, alguien que siempre puede pedirle un consejo. Él sabe que esa pelea es momentánea, que el amor de su padre saldrá a reducir y que hará lo correcto. Son, I'm worried. Why? That you might grow up to be a real piece of Wow. I mean, you're fine now, but a couple of wrong decisions, and I could definitely see you turning out to be a real piece of Dad? Leave. Just a dirty human being. Why am I dirty now? I mean, I'd love you either way. Just promise me that you won't... Turn out to be a piece of Yeah, a really big one. I mean, a piece of that is. Well, I won't. You can leave now. Okay. I love you. Blark e Hijo es una comedia de títeres que puedes ver ahora mismo en YouTube. Es surreal, a veces asquerosa y más graciosa de lo que esperarías. Todos los episodios giran alrededor de una simple premisa. Blark, un veterano de guerra y padre soltero, intenta ayudar o dar consejos a su hijo, pero como el tipo es exagerado y un poco fuera de sí mismo, termina humillándolo o poniéndose en vergüenza a sí mismo. Con cosas tan sencillas como no irrumpir en el cuarto de su hijo cada 5 minutos, tomando una tarea monumental de esfuerzo. Call it off, Fletch! Call off the solid, or I'll blow my f***ing brains out! My blood will be on your hands, motherfucker! Call it off!
It's been 9 minutes. Pero a diferencia de otras comedias de padre e hijo como Los Simpson, Padre de Familia e incluso podría decir Archer, la comedia no gira alrededor de la incompetencia o apatía del padre a la hora de cuidar a sus hijos. Al contrario, Blark e Hijo se trata de un padre que quiere demasiado a su hijo y no tiene miedo de demostrarlo, para la vergüenza del niño. Irónicamente, a pesar de que Blark es un veterano, el amor que le da a su hijo carece de la violencia que hemos visto hasta ahora. Parece querer estar siempre cerca de él, abrazarlo, darle cariño, ser una parte de su vida más allá de consejos o lecciones de vida. Es un padre poco tradicional y de ahí viene la comedia de la serie. Your first real scrap, blood in, blood out. Hitting a home run. No pun intended. Hitting a home run. Pun intended. Sacrificing your firstborn on a hilltop. The sun god thanks you. And when you tell a human being you yearn for them in a primal, emotional, and yes, physical way. La serie tiene este sentimiento que una película de Goofy tiene, que está hecha desde la perspectiva del hijo, pero muchos años después, mirando hacia atrás, dándose cuenta de que, sí, quizás su padre era un poco raro, sobreprotector y vergonzoso, pero era su papá y lo amaba. Tener un padre que te ama y te cuida es poco común, tristemente, al menos en Latinoamérica. Durante mi infancia y hasta el día de hoy me rodean amigos con historias de padres ausentes, violentos o buenos para nada. Gente que creció sin una figura paterna, o si tenía una, la odiaban. Y he llegado a darme cuenta de que, compleja como es la relación con mi papá y que quise explorar en estos ejemplos ficticios para entenderla más, el hecho de que sea compleja ya la hace especial. No existe duda, amo a mi papá, como lo hacen Hijo, Alucard, Magnus, Mark, Flint, Trunks y todos los ejemplos que tengo aquí. No existe duda alguna del amor que mi padre me tiene, y yo sé que cualquier problema o sentimiento complicado que tenga no es culpa de ninguno de los dos. Hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos, y me gusta saber que soy la persona que soy hoy en día por la influencia positiva que mi padre tuvo conmigo. ¿Qué voy a tener en 500 años? Me gustaría decir que a mi papá, pero creo que eso es también parte de la tragedia de todo esto. Desde que murió mi abuelo, he sido muy consciente que muy probablemente mi padre se va a ir de este mundo antes que yo. Ojalá falte mucho tiempo para eso. Pero va a ocurrir. Es un pensamiento que me aterra profundamente. Aún hoy en día siento que muchas cosas no las puedo hacer sin antes pedir su consejo, su guía. El pensamiento de afrontarme al mundo, tenga la edad que tenga, sin él, a veces me mantiene despierto en la noche. Por eso prefiero, en lugar de pensar en la complejidad de la relación con mi padre, aprovechar que lo tengo a mi lado, con todas las cosas que lo hacen ser él y quererme. Y como dijo Mark, espero que la respuesta que voy a tener a la pregunta por mucho tiempo siga siendo: a ti, papá. Te tendré a ti. Se siente bien volver a las andadas haciéndolos llorar. Vienen más, no se preocupen. Talkingvidia es una realidad gracias a los espectadores que aparecen en pantalla. Si quieres ayudar como ellos a hacer que Talkingvidia siga teniendo la calidad que tiene hoy en día, puedes hacerlo en patreon.com/Talkingvidia o volviéndote un miembro en YouTube, con lo cual tendrás beneficios exclusivos como votar para la elección de un video al mes. También puedes hacer donaciones unitarias en el enlace PayPal que aparece en pantalla o dándole al botón de gracias que está en YouTube. Soy su anfitrión Dani Z. Recuerda que jefe lo quiero un chingo. Hasta la próxima.